La tentación consiste en la sugerencia del espíritu del mal, que nos quiere llevar por un camino que no es de Dios, pero lo quiere hacer fascinándonos, haciéndonos creer que es mejor que el de Dios. Y esa es la tentación precisamente. El día de hoy quisiera yo recordar el caso de varios que fueron tentados, porque así como ellos fuimos tentados nosotros. En primer lugar, expresamente dice que fue el Espíritu Santo el que llevó a Jesús para que fuera tentado, no para que cayera en la tentación, tentado. Jesús en su humillación hasta aceptó tener tentaciones también como todo ser humano. Pero por favor no se imaginen al diablo con cuerpo humano presentándose a Jesús. Él se presentó a Jesús como se nos presenta a nosotros mentalmente. Y de ahí puede bajar al corazón si nosotros se lo permitimos. Por el momento solo entra mentalmente y es muy inteligente. Solo con nuestras fuerzas no podemos enfrentarlo. Vean ustedes el caso de los primeros seres humanos, la primera pareja humana que el Señor creó. Les iba muy bien. Dice, todos los días hablaban con Dios. Hablar con Dios quiere decir rezar, orar. Pero se ve que en algún momento se descuidaron y ya no hablaron con Dios. Y entonces resultaron hablando con el espíritu del mal, bajo el símbolo de una serpiente, algo venenoso, algo horrible. Y resulta que el espíritu del mal se presenta ofreciendo algo bonito. Primero los hace caer en una trampa. Así es que Dios les prohibió comer de todos los árboles del paraíso. Fíjense que Dios no les había prohibido comer de todos. Les había dicho de ese árbol de la ciencia, del bien y del mal. Era muy distinto. No, de todos no, dice Eva, y le dio oportunidad para el diálogo. El espíritu del mal nunca hay que darle oportunidad para el diálogo. Es más inteligente que cualquier ser humano. A él nos enseñó Jesús a apartarlo inmediatamente. Apártate de mí, Satanás, y ella no lo hizo. Y él, con su inteligencia, los convenció. Cuando se dieron cuenta, ya habían pecado. ¿Cuál fue el primer pecado de la humanidad? Desconfianza en la palabra de Dios. Dios les había dicho, este es mi camino, este otro es camino de desgracia y de muerte, no vayan por ahí. Pero el espíritu del mal les dijo, no, es engaño. Él lo que quiere es que no sepan lo mismo que él sabe. Y cayeron en la trampa y hemos caído nosotros. Esa es la tentación. Se nos presenta algo fascinante, bonito, pero que va contra lo que Dios ha dicho. Así es que caen y inmediatamente sienten que ya no son lo mismo. Se les ha metido el mal, tienen el pecado, se sienten mal, no quieren hablar con Dios, quieren huir de Dios, quieren esconderse para que Dios no los encuentre. Y Dios tan misericordioso los va a encontrar. Hermanos, esta es la tentación. No nos imaginemos otra cosa. La tentación comienza en la mente. Por la mente el espíritu del mal se aprovecha. Nunca hay que hablar con el diablo, nunca. Únicamente lo rechazamos. Apártate de mí, Satanás. Él tiene una inteligencia superior a la de cualquier ser humano. Entonces, miren cómo los enganchó, los convenció que algo malo era bueno. Esa es la tentación. Pero la palabra de Dios ya les había dicho, no, por ahí hay muerte, ahí hay desgracia. Y es lo que nos repite siempre a nosotros. Es interesante también recordar el caso de Caín. Caín y su hermano Abel, los dos muy religiosos, aparecen ofreciendo un sacrificio a Dios, pero resulta que Abel ofrece lo mejor y Caín no. Y Caín se da cuenta que el sacrificio de su hermano le cae bien a Dios y el de él no, y comienza un pequeño resentimiento.
Y ese resentimiento va creciendo y se convierte en ira, en odio, hasta que Caín quiere hacerle mal a su hermano y se lo hace y comienza a tener la primera experiencia de muerte. El hermano no se levantó del suelo. Y los gritos de la mamá y los gritos del papá, la primera experiencia de muerte. Pero aquí en el libro del Génesis 4:7, cuando Caín estaba atormentado por su odio, el Señor le dijo: el pecado está esperando un momento para dominarte, pero tú puedes dominarlo a él. Dios mismo le está diciendo, Dios le está diciendo, el pecado se te quiere meter, pero tú puedes dominarlo. Todos nosotros podemos dominar el pecado, no con nuestra fuerza, sino con la fuerza que viene de lo alto. Pero Caín no hace caso y él sigue corriendo. El Señor, cuando mata a su hermano, le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano? Yo no sé, yo no soy el custodio de mi hermano. O sea, es un hombre que no quiere diálogo con Dios. El Señor le ha advertido: el pecado te quiere dominar, pero tú puedes dominarlo. Y eso nos lo dice el Señor a nosotros. La tentación es el pecado que se quiere meter. Nosotros tenemos poder para no dejarlo entrar, con el poder que nos viene de lo alto, el poder de Dios. Si no lo usamos, pues estamos perdidos. Recordemos la tentación de un personaje también muy interesante, Sansón. Tiene un poder muy grande. El Señor le ha dado el poder de la fuerza. Y él es un consagrado. Los consagrados en ese tiempo, como señal de su consagración, se dejaban crecer el pelo largo. Y todos decían: ese es un consagrado. Era como un hábito religioso ahora. Ahora tenían ciertas prescripciones especiales para ellos. El Señor a Sansón, para defender a su pueblo, le había dado una fuerza excepcional. Los enemigos le tenían miedo, una fuerza excepcional. Pero como consagrado tenía algunas prescripciones. Por ejemplo, no podía tocar un cadáver. Y un día tiene hambre y hay un cadáver de un burro, pero dentro hay un panal con miel, y él, como tiene hambre, tiene que tocar y se lleva el panal, pero está con algo que parecería insignificante, pero es un consagrado. Comienza ahí, y después comienza a tener el error de meterse con mujeres paganas, prohibidísimo por la palabra de Dios. Y sin embargo, él no obedece a sus papás. Y él, que era tan poderoso, a quienes los enemigos terribles le tenían miedo, es engañado por las mujeres con las cuales se mete. Con todas las engañaron. Hasta que llegó la famosa Dalila, y enviada por los enemigos para que le sacara el secreto de su fuerza. Y él, en una noche de borrachera, al fin le dijo: el secreto es mi pelo. No que el pelo tuviera un poder mágico, el pelo significaba su consagración. Su poder venía de su consagración a Dios. Y esa mujer le corta el pelo, simbólicamente le cortó su consagración. Y en ese momento, cuando los enemigos lo atan, él se ríe porque varias veces solo hace un pequeño esfuerzo y rompe las cuerdas. Pero ahora resulta que por más esfuerzo que hace no logra nada. Le habían cortado la consagración, queda inutilizado. Entonces llega el enemigo, lo apresan, le sacan los ojos, lo ponen a trabajar como que fuera un buey, dándole vuelta a una rueda de molino. Y aquí el significado: la persona que ha caído en pecado, en la tentación, queda ciega. Antes tiene la luz de Dios, ahora tiene las tinieblas, y es el caso de este hombre. Pero en este caso hay algo muy bello. De él se ríen, de él se burlan, y va pasando el tiempo, y no se dan cuenta que el pelo le sigue saliendo. Tal vez pensarían descuido,
pero vuelve el pelo, es decir, vuelve su consagración. Aquel hombre se arrepiente y Dios le devuelve el don que le había dado para liberar a su pueblo. Y es por eso que cuando los principales dirigentes del pueblo enemigo están reunidos en un gran salón, él pide al muchacho que lo acompañe de un lugar a otro, como es ciego, que lo lleve cerca de las columnas principales, y ahí él se agarra de las columnas, se viene abajo y mueren todos esos principales enemigos, porque eran los dirigentes. Y él lo hace expresamente en favor de su pueblo. Muera Sansón y todos los filisteos. Él sabía que iba a morir, pero moría mártir para defender a su pueblo. Había habido una conversión. Primero hubo una tentación, lo venció, pero en la misericordia de Dios, Él le concedió la conversión, y hubo esa conversión. Y eso es muy bello, les digo yo, porque el caso de Sansón es horrible, pero la forma en que él murió es una forma de un convertido. Recordemos también el caso de David, un hombre bueno, ha luchado, ha sido perseguido por el rey Saúl, lo quiere matar porque le tiene envidia, y él pues tiene una vida muy dura o escondiéndose. Al fin llega a ser rey, y al ser rey pues manda a los soldados a pelear, él se queda en ocio. El ocio es como el agua estancada. Ahí brotan renacuajos, ranas, sapos, y fue lo que le pasó a David. Ya no hacía nada, y cuando ve a través de una ventana una bella mujer que se está bañando, pues su principal deseo solo es conocerla. Algo muy normal, traigan, quiero conocerla, pero de platicadita en platicadita quedó embarazada aquella mujer. Y ahora viene el problema. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ella tenía marido. El marido de ella era el general Urias. Y lo que se les ocurre, manden a llamar inmediatamente al general, porque estaba en la guerra, que vaya a dormir a su casa. Es lo que le dice David: estás muy cansado, necesitas descansar, vete a dormir a tu casa. Yo no voy a dormir a mi casa mientras mis soldados están en la batalla. Qué problema para ellos. Hasta que ya están dominados por el diablo, y el diablo le sugiere algo a David, a David, que ponga a su enemigo que ponga hasta adelante a ese enemigo que tiene a Urias. Y iba a morir Urias, propiamente fue un asesinato indirecto. Y vienen las consecuencias de todo esto. Fíjense que David hay un momento en que recibe del Señor el perdón porque se arrepiente. Pero el Señor le advierte algo a David: la espada no se va a apartar de tu casa por lo que hiciste. Tú mandaste a matar a David. O sea, a nosotros nos persiguen las consecuencias de las cosas malas que hemos hecho. No es de Dios que nos las manda. Nosotros sembramos espinas y vamos a cosechar espinas. Entonces las consecuencias nos persiguen, y eso se lo dijo claramente el Señor a David. David, la espada no se va a apartar de tu casa. Tú mataste a Urias, tu general Urias. Y de veras, resulta que uno de los hijos de David violó a una de sus hermanas, entonces su otro hermano se vengó de él y lo mató. Más tarde, otro hijo de David, Absalón, se rebela con su padre y organiza un ejército contra su padre. Y claro está, uno le lanza una flecha y lo mata. Y cuando le van a dar la noticia a David, se pone a dar gritos. David, y Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío. Mejor hubiera muerto yo. El dolor de un padre. Pero es que él se había manchado las manos con sangre. Nosotros tenemos que pagar las consecuencias de lo que hacemos. No es Dios que nos manda algo, es que nosotros sembramos espinas, y no nos extrañemos de
cosechar espinas. Esta es la tentación. Pero ¿cómo fue tan bajo David? Es que una vez que uno se pone en el resbaladero, en el tobogán, uno no sabe hasta dónde va a llegar. Ponerse en la tentación es dejarse dominar por el diablo, y él aprovecha. Y cómo el diablo logró dominar a David hasta llevarlo a un asesinato, aquel hombre compositor de salmos y gran orante. Se ve que en ese tiempo no estaba orando, en ese tiempo estaba pecando. Y la espada no se apartó de su casa. En la última cena, el Señor a los apóstoles les dijo con tristeza: esta noche ustedes se van a escandalizar de mí. Yo no, dijo Pedro, saltó Pedro, yo no. ¿Qué quería decir? Los demás, tal vez yo no. Y el Señor le adelantó a decir: Pedro, antes de que el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces. Yo no. Ahora resulta que Pedro va a ser el que va a negar más al Señor. Los demás salieron huyendo, pero él descaradamente lo negó ante los demás. Y por eso viene ese complejo tremendo de culpa y también su arrepentimiento. El Señor que se angustia para verlo cuando lo llevan de un lugar a otro, y Pedro, al ver que Jesús lo ve con misericordia, comienza a llorar impetuosamente, dice la Biblia. Es decir, hay un arrepentimiento muy grande, todavía faltaba mucho más. Ahora, es Pedro el que más tarde, en su carta, con esa experiencia que ha tenido, nos dicen: vigilen y oren. Eso se lo había dicho a él el Señor en el Getsemaní. En el Getsemaní el Señor, ya cuando se acercaba a la máxima tentación de la cruz, Él quiso esperar ese momento en oración y invitó a todos los apóstoles a orar, pero invitó a 3 para que estuvieran más cerca de Él en ese momento. Ahí estaba Pedro. Y resulta que se le dormían y se le dormían. Y el Señor le tuvo que decir a Pedro: no has sido capaz de orar por lo menos 1 hora conmigo. No lograron ellos. Es que en ese momento fue una impresión muy grande, desconocían a Jesús. Nunca había visto a ese Jesús llorando, tirado en el suelo, gritando: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Para ellos era muy impresionante, como que no querían ver eso. Lo cierto es que se dormían y se dormían. Jesús les había dicho: vigilen y oren para no caer en la tentación. Y ellos ni vigilaron ni oraron, y por supuesto que cayeron en la tentación. Pedro más tarde, por eso nos va a decir: el adversario, como león rugiente, anda rondando viendo a quién devorar. Pero nos da la medicina, dice: sean sobrios y vigilen. Se acordaba, el Señor les había dicho: vigilen y oren. Él no había vigilado ni había orado. Vigilar es muy importante. Vigilar es estar pendiente de la palabra de Dios, de la oración. El que está vigilando, ese no va a caer de ninguna manera. Sean sobrios, vayan por el camino de austeridad. Porque si vamos un camino mundano, pues engorda el hombre carnal nuestro y domina el espiritual. Es la lucha entre la carne y el espíritu. Entonces nosotros tenemos que tener todas esas precauciones. Y San Pedro presenta al diablo como un león rugiente que quiere entrar en nosotros. Pero ese león rugiente no puede entrar cuando la puerta está cerrada, cuando adentro hay oración, hay ayuno, hay penitencia, hay palabra de Dios. Ahí no puede entrar. Jesús, ¿cómo se defendió él? Se defendió a cada tentación que le enviaba con una frase del Deuteronomio. Es decir, el Señor puso en práctica lo que Pablo va a llamar la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. A cada tentación él le contestaba: está escrito, es decir, Dios dice, tú te callas. Y eso es lo que debemos hacer en un mundo en confusión,
que nos cita tantas cosas de pensadores importantísimos que salen por televisión, que han escrito libros, es el espíritu del mal, que nos quiere hacer caer y nosotros blandimos la espada del Espíritu Santo. Recordamos lo que dice la palabra, pero hay que tenerla adentro. El que no conoce la Biblia, el que no la busca continuamente, el que no tiene los principales versículos adentro, ese no tiene espada para defenderse. De ahí que todos los días nosotros nos acercamos a la palabra y guardamos esa palabra, y viene el espíritu del mal y blandimos como Jesús la espada de la palabra. Les decía que mientras nosotros vivamos en este mundo, debemos estar 100% seguros que vamos a tener tentaciones, y de toda clase, porque las tentaciones no son solo de tipo sexual, hay otras peores: el odio, la envidia, la avaricia, algo tremendo, y a lo cual a veces no se le da importancia. Ahora, en su primera carta a los Corintios, San Pablo dice: fiel es Dios, que no va a poner ninguna tentación que ustedes no puedan soportar. Según nuestras fuerzas, no nos va a poner algo que nosotros no podamos aceptar. Él es Padre y Él permite. Usamos este verbo porque no encontramos otro en el misterio de Dios. Y si Él permite, no es para hundirnos. El Espíritu Santo no llevó al desierto a Jesús para que cayera en la tentación, sino para que experimentara la tentación en su humillación como humano que era. Todo humano tiene tentación. La carta a los Hebreos nos dice en su capítulo 4, tenemos en el cielo un sacerdote que fue como nosotros tentado, Jesús. Y por eso Él está rogando por nosotros, Él está rogando por nosotros, intercediendo para que no caigamos en la tentación. Hermanos, el que ora, el que vigila, el que tiene siempre lista la espada de la palabra, ese no va a caer en la tentación. Los grandes santos tuvieron tentaciones peores que las nuestras. ¿Por qué? Porque el diablo estaba tentando a la vanguardia de la iglesia. Nosotros ahí vamos en la retaguardia, pero a los principales Él les pone tentaciones tremendas. Jesús aceptó esa situación humana y fue el Espíritu Santo el que lo llevó y nos enseñó cómo responderle al espíritu del mal. Con la espada de la palabra, está dicho. Y el diablo hasta se dio el lujo de citarle la Biblia también. ¿Por qué no te lanzas desde lo más alto del templo? Aquí en el Salmo 91 dice: Él enviará a tus ángeles para que tu pie no tropiece con la piedra. Hasta le citó la Biblia, pero con mala intención. El Señor lo rechazó. Estimados hermanos, la tentación es algo normal. No es crueldad de Dios. Por tentación no entendamos solo inclinación a una caída sexual o de odio. Hay tentaciones peores: desconfianza de Dios, alejamiento de Dios, de la iglesia y de los sacramentos. Son gravísimos porque quedamos totalmente desarmados. Cualquier cosa nos revuelca porque estamos desarmados. Hermanos, es el Espíritu Santo el que está con nosotros, y mientras vigilen y oren, no vamos a caer en tentación, nos dice el Señor. Vigilen y oren para no caer en la tentación. Y el Señor se puso a clamar y gritaba, se tiró al suelo llorando en una oración tremenda porque venía la tentación más grande para Él. Estimados hermanos, que nadie se asuste por las tentaciones, pero que sí estemos siempre agarrados de la mano de Dios, por medio de la oración, del ayuno, la penitencia y la palabra de Dios. Que así sea para todos nosotros. Amén.